Bueno, amigo, mira, en este caso tenemos un Samsung el cual no enciende. Nosotros vamos a aplicarle el protocolo para un celular que no enciende, o sea, el paso a paso que debes hacer para cuando un teléfono no te enciende. No importa el teléfono que sea, no importa el dispositivo que sea, un iPhone, cualquier teléfono, pues vamos a aplicar este mismo protocolo. Aquí, entonces lo primero que hacemos cuando el teléfono no nos enciende es, lo primero, medir con el multímetro en el conector de la batería. No vamos a conectar ni cargador, ni vamos a medir nada en el pin de carga, ni nada. Lo primero, primer paso, medir en el conector de la batería. Entonces vamos a pasar al microscopio y medimos. Entonces aquí ya estando, acá vamos a enfocar un poco mejor. Aquí estando en el conector de la batería, mírenlo, este es el conector de la batería. Colocamos la punta positiva del multímetro a cualquier blindaje o tierra. Aquí está en un blindaje o una tierra. Y con la punta negativa vamos a medir en el positivo de la batería. En este caso, mire, tenemos la batería que es extraíble y ahí vemos, ella nos indica, ¿sí ven? Que el positivo es el primer contacto. Entonces ya ahí sabemos que el primer contacto es el positivo. Repito, punta positiva del multímetro a cualquier blindaje o tierra. Y con la punta negativa del multímetro vamos a medir en el positivo de la batería a ver qué nos encontramos. Todo esto en escala de diodos. Ahí está, escala de diodos y colocamos. Nos encontramos una medida en diodos de 0.0008. Entonces vamos a colocar ahora en continuidad, a ver qué pasa. Colocamos en continuidad y colocamos nuevamente positivo a tierra y con el negativo medimos acá y vemos que en el positivo de la batería tenemos 0.48. Quiere decir que el positivo de la batería, esta línea de acá, está unida con tierra. Ahora bien, eso que nos acabamos de dar cuenta en el primer paso que medimos con el multímetro, que el pin positivo de la batería está aterrizado, o sea que cuando nosotros coloquemos una batería, toda esa carga de la batería del positivo se va a ir de una vez a tierra. Todos los electrones dicen, uy, tenemos el camino fácil para ir a tierra, porque está unido, vámonos a tierra de una vez. No nos vamos a poner a trabajar para que el celular funcione, porque los electrones pues son amantes a la tierra, siempre van en busca de la tierra, buscan el camino más fácil para ir a tierra. En esta ocasión, como el teléfono está unido, el positivo con el negativo de la tierra, todos los electrones, antes de ir hacia el teléfono y hacerlo funcionar, dicen, no, tenemos flojera, vámonos a tierra, que nuestra misión es llegar a tierra. Y si tenemos el camino fácil acá, porque hay un corto, vámonos más fácilmente a tierra. Entonces, primer paso, medimos con el multímetro y ya sabemos que en el pin positivo de la batería hay un corto. Entonces, ahora el segundo paso y muy importante, ¿cuál es? Ahora vamos a inyectar voltaje. ¿Cómo vamos a inyectar voltaje en esta ocasión? Pues con el negativo de la fuente vamos a colocarlo a cualquier blindaje o tierra. En este caso yo lo voy a conectar aquí, al positivo, al negativo, perdón, de esta placa que puede ser ahí, el pin de carga. ¿Sí lo notan? Y ahora con el positivo de la fuente vamos a conectarlo al positivo de la batería y debe tener que un consumo total. Este es el protocolo para cuando hay un consumo total. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque el multímetro dice que está en corto. Ahora, como el multímetro nos dice, esto es muy importante, como el multímetro nos dice que está en corto el pin positivo de la batería, yo voy a inyectar voltaje en el pin positivo de la batería porque ahí hay un corto. Entonces, lo que me caliente con seguridad es lo que tiene el problema. Si yo hubiese medido con el multímetro ese pin positivo de la batería y no hubiera corto, ahí no inyecto voltaje porque con seguridad lo que va a calentar no será el problema. Pero este no es mi caso, amigo. Este caso es mucho más fácil y digamos, protocolo de encendido 1. Cuando consigo con el multímetro un corto en el pin positivo de la batería, ahí inyecto voltaje y lo que caliente lo reemplazo y con el favor de Dios tendremos solución.
Entonces acompáñame a ver hasta el final, a ver si damos solución con este dispositivo y si tenemos razón a lo que estamos diciendo. Entonces ya aquí, recuerden, colocamos el negativo de la fuente a un blindaje. En este caso, pues me ayudé con el pin de carga. Y recuerden que este era el positivo de la batería. Ahí voy a conectar el positivo de la fuente. Yo tengo mi fuente limitada a 3 amperios. Colocamos acá y miren, de una vez el voltaje cae. Miren, la Power Z, yo tengo conectada mi fuente ahí al computador para que ustedes lo vean y tengan pendiente. La parte de voltaje es el azul, el amarillo es la parte del voltaje. Ahí dice que tengo mi fuente en 4.1 voltios. Y la parte de la corriente o el amperaje es el azul celeste. Y yo la tengo limitada a 3 amperios. Como hay un corto total, apenas yo conecte la fuente aquí, vemos que tenemos 3 amperios, me consume el total de la fuente a lo que lo tengo limitado y mi voltaje se cae a un voltio prácticamente. Entonces vamos a ver qué calienta, vamos a tocarlo, hacemos una prueba pues del tacto, tocamos acá por toda la placa, vamos a empezar a tocar, a ver qué parte se calienta y pues la parte que sentimos calor es aquí, aquí es donde más sentimos caliente, miren, ahí ya quema prácticamente. Entonces vamos a aplicar Rosin en esta parte y vamos a ver qué es lo que tiene el problema, si es el integrado que vemos ahí o si simplemente es algún condensador, algo muchísimo más fácil. Entonces vamos a utilizar acá un poco de Rosin. Bueno, los que se preguntan pues, ¿qué es el Rosin? Es esto, es una especie como de colofonia o un material que nosotros calentamos con el cautín. Él bota una especie de cristales que se pegan a la placa y como es muy delicado, lo que calienta se derrite y nos da aviso de qué es lo que tiene el daño. Entonces digamos que eso es como el método térmico. Entonces, cuando tengamos un corto total, será muy fácil aplicando el método térmico. Entonces vamos a hacer lo del Rosin, vemos acá, miren, ahí vemos poco a poco cómo se ve un humo, pero esos son los cristales que se están pegando aquí. Entonces, vamos poco a poco. Y ahí vemos que ya prácticamente se ve blanco y vemos todos los condensadores por ahí. Vamos a echarlo aquí alrededor porque no sabemos a ciencia cierta cuál es el del problema. Entonces, ya ahí aplicamos Rosin. Listo. Volvemos a inyectar voltaje. El negativo de la fuente a cualquier blindaje y con el positivo de la fuente vamos a ir tocando acá el positivo de la batería. Vamos a hacerle un poco de zoom para que se note más dónde es el daño. Entonces, tocamos. Ahí vemos, miren, y efectivamente vemos que en esta esquina de ese integrado hay un inconveniente. Cuando aplicamos la fuente, miren, se empieza a calentar todo ese integrado. Entonces vemos por el método térmico que ahí es el problema. Entonces lo que vamos a hacer es a retirar ese integrado para posteriormente, hacer otra vez una medición y ver qué nos muestra acá. Entonces vamos a calentar aquí rápidamente. Utilizamos, pues nosotros normalmente para bajar los circuitos utilizamos 370 grados centígrados y un 60% de aire. Y así acostumbramos pues a bajar casi todo. Ya tenemos configurada nuestra estación así. Ahí ya quitamos el integrado que tenía inconvenientes. Ahora vamos a aprovechar el calor de la placa para que se nos sea un poco más fácil retirar el exceso de estaño. Entonces colocamos ahí, vamos acá y con esta malla nos ayudamos, nos apoyamos para quitar el exceso del estaño. Ahí vemos cómo se va quitando fácilmente. Lo hacemos con cuidado, sin hacer mucha fuerza, porque cuando está la temperatura ideal, eso se irá fácilmente. No tenemos por qué hacer mucha fuerza al soltar. Entonces ahora lo que hacemos es limpiar el sobrante del flux para poder instalar el nuevo integrado
y ver si hemos tenido solución. Con el favor de Dios ya ese habrá sido el problema, el corto se habrá ido y podemos darle solución pues al cliente. El cliente nos indica que lo trajo de otro laboratorio en el cual le habían indicado que era la placa la que no servía y pues tenían que comprar la nueva, o sea, comprar la placa completa. Ya ahí vemos. Y ahora, entonces vamos a hacer nuevamente el debido proceso, ¿sí? Nosotros no solo tenemos que, pues, quitar y poner de una vez las piezas, pues, porque siempre antes de montar un integrado, yo les recomiendo que hagamos mediciones, porque nos da un antes y un después de haber cambiado una pieza, que nosotros ya creemos que es ese, pero ¿y si no era él? ¿Sí me entienden? O si no solo él era el problema. Entonces, ¿qué tal que el corto siga? Yo cambio por un integrado nuevo y me sigue el mismo problema y digo, no, el integrado está malo o ya se dañó la placa como tal completamente y no tengo nada que hacer. Entonces, siempre antes de montar el siguiente integrado o el integrado que nuevo, que ya creemos que está bien, tenemos que medir. Siempre medir y medir y medir. Ahí está el secreto de una buena reparación. Entonces vamos acá nuevamente, ahora en escala de diodo, colocamos el punta positiva del multímetro a tierra y con la negativa del multímetro vamos a medir aquí en el positivo de la batería. ¿Y qué medida tenemos ahora? Tenemos 413. Ya no tenemos el corto que teníamos. Si intercambiamos las puntas ahora con la negativa a tierra y con la positiva, en la línea positiva de la batería nos marca algo tan grande que luego dice OL, porque se salió de la escala del multímetro. Entonces, de un lado nos marca como es, miren, 415, y del otro lado OL. Ya no nos indica que esto es un cable que está unido, o sea que quiere decir que hemos hecho un buen diagnóstico y dimos con el problema como tal, que era ese integrado que estaba en corto. Ahora vamos a medir acá, aplicamos un poco de flujo y vamos a instalar nuevamente. Bueno, nuevamente nos vamos a instalar el integrado, pero uno nuevo que ya no tenga inconveniente. ¿Para qué? Para ver si ya el teléfono se le va el corto total y el encendido se es posible. Si no tiene ningún otro daño más. Aquí vemos el integrado. Vamos a posicionarlo bien. Y después vamos a medir nuevamente a ver si la medida de referencia no está en corto ni hay nada. Entonces ahora vamos a soldar a la misma temperatura de la que soldamos ahorita mismo. Y vemos si ya... Entonces siempre lo hacemos de manera circular. Si ven cómo vamos aplicando la estación y el integrado se acomoda poco a poco solo. Y luego le intentamos hacer un pequeño toque a ver si ya está soldado. Ahí. Y él se mueve, pero luego otra vez toma su posición. Entonces ya ahí está bien soldado. Vamos a esperar que la placa se enfríe un poco. Acá vamos a dejarla ahí. Y entonces aquí tenemos la placa enfriándose un poco. No vamos a tomar las medidas de referencia así inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando una placa está muy caliente, sus medidas de referencia tienden a ser bajas. Luego, a medida de que va tomando su temperatura ambiente, las medidas de referencia se mantienen normalmente. Entonces ahora vamos acá, pues normal, a limpiar un poco y luego a probarlo a ver si ya hemos tenido solución. ¿Cómo podemos también probarlo? Pues vamos a ver ahorita el funcionamiento del encendido con la fuente. A ver si ya nos marca, todo teléfono primero no tiene que tener un consumo total como lo tenía ahorita. Y segundo, luego va a ir aumentando entre, primero el primer segundo del botón de power en unos 80 miliamperios y va subiendo progresivamente a 200, 300, 400, 600 cuando está cargando el software. Y ya ahí podamos dar como por entendido de que el teléfono encendió. Pero entonces bien, pasemos acá al microscopio, ahí vemos. Vamos a conectar nuevamente la fuente, el negativo acá a cualquier blindaje. En este caso pues me apoyé en el pin de carga, mírenlo. Y con el positivo pues ese sí ahora
en el positivo de la batería. Ya ahí lo tenemos. Ahora vemos el consumo, pues, no, bueno, todavía está un poco caliente, pero tiene bueno, ya ahí miren. Ahí, bueno, listo. Vamos a darlo como que está presionándose el botón de encendido. Vamos a ver. Ahí le damos. Vamos a ver. Creo que el botón de encendido tiene algún problema. Sí, se está. Vamos a intentar prenderlo entonces con la batería. Ahí se encendió, pero creo que es el botón de encendido porque vi que lo estaban como manipulando. Entonces vamos acá para ver si ya con él tenemos solución. Vamos a intentar encenderlo, a ver, mírenlo. Y ahí está encendiendo el teléfono como tal. Dice Samsung Galaxy Grand Prix. Y vamos a ver si el botón de encendido no está presionándose del todo, debe pasar de ahí y pues seguir adelante. Pero entonces ya lo que nosotros habíamos o que queríamos explicar en el video era, bueno, ya ahí está cargando el logo de Samsung y todo. Lo que queríamos explicarte en el video era eso, el protocolo. Es muy sencillo cuando un teléfono no enciende. Es todo este paso a paso y listo. Solo unos pasitos tras otros que debes seguir para, bueno, la batería no sé si para que tenga solución, más nada. Entonces, amigos, si el video te sirvió de ayuda, pues comenta, pregúntanos cualquier cosa que quieras saber, dale me gusta, créenos que nos ayuda muchísimo ese me gusta porque YouTube recomienda nuestro contenido, compártelo en tus redes sociales y por favor, si quieres aprender mucho más de la microelectrónica y quieres pues avanzar en este maravilloso mundo, te comento que tenemos disponible un curso, el cual vamos a dejar nuestro WhatsApp acá para que pues nos escribas y nos averigües del costo del curso, mostrarte el temario y ver si te gusta y pues hagas parte de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, la batería como tiene problemas todavía en el botón de encendido, y pues la batería también, los contactos, el teléfono ya es un poco viejo y como que está maltratada, toca sostenerla muy duro, pero bueno, ya ahí parece que va a cargar el sistema operativo. Y ya con eso sería todo, mírenlo, ya ahí cargó, vemos aquí, ahí vemos cómo funciona el táctil y todo, y el teléfono ya está sin ningún inconveniente. Vamos a revisar entonces el botón de encendido a ver qué problema tiene y si es algo interesante, vuelvo y grabo otro video y lo subo para que sea de tu ayuda en una próxima reparación. Entonces, hasta la próxima, amigo, que estés muy bien.